a lo que ya ha salido a la luz, incluso desde ayer a la tarde, de un momento poco agradable que se vivió en estos estudios, pero que tampoco da para que se le ponga demasiado color. Después lo aclaramos más adelante, si les parece. Vamos derecho al tema que nos convoca hoy y a una noticia que definitivamente supone celebrar, y son los hallazgos de Bleier. Gracias, Lu. Buena tarde. Gracias y buenas tardes para todos en casa. Cada cuerpo que aparece cierra una herida, apacigua, o por el contrario, es como una palanca que entusiasma, que da más valor y coraje para insistir en seguir y seguir buscando. Vamos a repasar la información que tenemos hasta el momento. El militante del Frente Amplio y dirigente del Partido Comunista Eduardo Bleier fue detenido en la calle en Montevideo el 29 de octubre de 1975. Tenía 47 años. Primero estuvo secuestrado en el centro clandestino de detención conocido como Infierno Chico, una casa en la Rambla de Punta Gorda. Luego fue trasladado al 300 Carlos o Infierno Grande en el Batallón 13. Fue torturado hasta que murió entre el 1 y el 5 de julio de 1976, según datos recabados por la Comisión para la Paz. Sin embargo, ese informe señalaba que los restos de Bleier y de otros detenidos enterrados en predios militares habrían sido desenterrados en 1984, habrían sido incinerados y arrojados al Río de la Plata. Por lo menos en el caso de Bleier, eso no ocurrió. El pasado 29 de agosto, en una zona cautelada por la justicia que tiene 12 hectáreas, el equipo de arqueólogos coordinado por Alicia Luciardo encontró un cuerpo. En el marco de una estrategia de excavar exhaustivamente, sin dejar espacio sin revisar, el trabajo en la trinchera 3896 dio resultado. En pocos días, los primeros estudios confirmaron que se trataba de un hombre. Ahora la muestra de ADN cotejada por el equipo de antropología forense de Argentina confirmó que pertenecen a Eduardo Bleier. Al margen de, por supuesto, celebrar desde la perspectiva de la propia familia Bleier que se hayan encontrado los restos, yo me pregunto si esto hace que nos cuestionemos entonces el actuar de la Comisión para la Paz y sus conclusiones hasta el momento, ¿no? Porque acá, insisto, ya lo escuchábamos en el informe, se planteó, se utiliza mucho ese tiempo verbal que es una suerte de Poncio Pilato, se habría desenterrado. ¿Qué tanto se puede entonces dar por válido y no cuestionar nunca más actuaciones del pasado que tengan que ver con la ubicación de restos desaparecidos? Alfredo, ¿qué pensás? Yo creo que esto reafirma el hecho de que hay mucha mentira en la vuelta y que hay mucho implicado en las Fuerzas Armadas de otrora que saben y callan. Algunos están procesados, hay otros que no, y que la verdad tiene que seguir saliendo a luz. A mí celebrar me cuesta decir el verbo. Yo creo que da paz el encontrar a los restos identificar los restos de un desaparecido, pero creo que sigue dando fuerza para que hay que seguir buscándolos porque esas familias merecen saber dónde están sus familiares. Selva. Yo creo que esto demuestra que hay un pacto de silencio que se mantiene entre los militares, y me remito incluso al propio militar Manín Ríos y al último juicio que homologa Toma y la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma y el Presidente de la República, donde de alguna manera en uno de sus artículos expresamente dice que la implicancia de Gavazo y de Silveira está dada porque en realidad estuvo preso, lo dice, lo tengo acá escrito, que estuvo preso inocentemente un general, pero no por otra causa, incluso lo aclara, que es por eso y no por otra causa. Entonces, de verdad a mí me llena de bronca porque se ha mentido muchas veces, se ha ocultado y se ha tratado de hablar de que, primero obviamente de que estas cosas no ocurrieron. ¿Cuánta gente dijo que no ocurrió esto en el Uruguay? ¿Cuánta gente habló de que no había desaparecidos, empezando por el propio Sanguinetti en un año que dijo efectivamente esa frase? En Uruguay no hubo desaparecidos. Bueno, los desaparecidos no solamente existieron, sino que además los cuentos que se hicieron a la Comisión por la Paz fueron falsos, y la prueba está que se están encontrando los restos en el Batallón 13. Bien. Y tenemos que saber
y lo quiero recordar, de que estas personas que fueron expresas en esta oportunidad, y lo recuerdo con mucho dolor porque en octubre también del 29 fue preso mi excuñado, fueron personas que no estaban armadas, que no simplemente en el caso de Bleier era el secretario de Finanzas del Partido Comunista, y fueron torturados, violados, hechos, bueno, todo lo que sea, y además, algunos muertos y desaparecidos. La hazaña especial, además, con los uniformes del Estado, ¿no? No solo por las cuestiones políticas, sino por ser judío, en fin. Bueno, creo que hubo una sumatoria de elementos que yo imagino para la familia que al lado de, bueno, el poder cerrar esa falta de verdad, esa falta de certezas de dónde está, de poderlo ubicar, cierra por un lado, pero cierra con mucho dolor, porque esa información también debe ser absolutamente perturbadora para cualquier familiar. Pepe. En su enorme dolor yo siempre celebro la actitud de familiares que habla de moderar expectativas hacia el futuro, lo cual no quiere decir no continuar la búsqueda, todo lo contrario. La mentira, como se mencionó, lo mencionó Alfredo, lo mencionó Selva, recuerdo cuando aparecieron estos restos que aún no se sabían a quién correspondían, hablamos de aquel informe de la Comisión para la Paz que hablaba del destino de los restos y era claramente una mentira y se volvió a mentir en el año 2005 también y la verdad está ahí, a flor de tierra o bajo tierra. Pablo. Es un hallazgo más que creo que le da paz a la familia y da una vuelta de página, por lo menos, a esa incógnita de saber dónde están los seres queridos. Creo que a su vez también es un impulso para continuar con esta búsqueda. La verdad que da un ánimo bastante importante. Y bueno, y hay que seguir en este camino, porque creo que es lo único que puede traer un poco de tranquilidad, paz a las familias y un poco de esperanza a esas organizaciones que están trabajando por este tema. Bien, Graciano Verovo, con ustedes en un instante. Me gustaría antes presentar a quien nos acompaña, referente de la Organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos, el señor Ignacio Randonea. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias a ustedes. No, por favor. ¿Cuál es la reflexión? Porque entre moderar las expectativas y decir o sentir, ven, es acá, hay que insistir y hay que seguir cavando acá, ¿cómo se manejan el espíritu? Bueno, primero que nada, para nosotros el hecho de encontrar a Bleier es una reafirmación de que los vamos a encontrar a todos. Esa es nuestra esperanza y nuestra convicción. Que por eso, por un lado, tenemos una mezcla de sentimientos. Por un lado, digamos, la alegría de que, bueno, una familia cierra un ciclo, puede cerrar el duelo, pero quedamos un montón de familias que estamos buscando la verdad. Y rabia y bronca porque esa verdad existe, esa verdad la tienen las Fuerzas Armadas, no solo los criminales que cometieron los delitos. Las tienen hoy los mandos militares, tienen la posibilidad de llegar. Las Fuerzas Armadas desde el inicio han mentido. Cuando empezamos nosotros a buscar a nuestros familiares, nos negaron que lo hubieran detenido. Cuando se aprueba la comisión, la ley de caducidad, el artículo 4º obligaba al gobierno a investigar el paradero de los detenidos desaparecidos. El gobierno de turno nombra un fiscal militar para investigar. ¿Y qué dijeron? No hay evidencia de que haya desaparecidos. En el 2002 le mienten a la Comisión para la Paz. En el 2005 le mienten al presidente de la República y a toda la sociedad cuando dicen no hay que buscar porque no hay restos. Siguen las mentiras, siguen negando la existencia de archivos y hemos encontrado archivos. Siguen negando la responsabilidad. Hoy, 2019, conocemos el horror de lo que fueron los tribunales de honor, donde a los mandos actuales, ya no hablamos de los mandos anteriores, sino los mandos actuales, no les afecta en el honor el hecho de que sus integrantes hayan hecho
los crímenes más aberrantes conocidos, como es la violación, la tortura, el asesinato, la desaparición. Eso no les afecta el honor. Recordemos el contenido de ese fallo del tribunal. Cuestionaban, sí, una falta de honor por haber permitido que se acusara a uno que no había sido por la muerte de justamente uno de los detenidos. Entonces, las Fuerzas Armadas se han cobijado en la mentira. ¿Por qué? Porque tienen la cobardía de no afrontar lo que hicieron. Vivieron y siguen viviendo de la mentira. Y eso nos llena, por un lado, de rabia. ¿Por qué? Porque los hicieron desaparecer. En 10 minutos podríamos saber dónde están todos nuestros familiares. Y nuestras queridas viejas se han ido yendo una por una y quedan pocas, y se han ido sin poder saber dónde estaban sus hijos. Y es realmente criminal, y siguen siendo criminales porque apañan este ocultamiento de la verdad los actuales mandos de las Fuerzas Armadas. Las denuncias que han aparecido y que han llevado a desenterramientos, ¿no? Y a datos, en algunos casos falsos, en otros tal vez fue cuestión de metros, ¿no? Y en otros certeros. ¿Se respeta el anonimato de esas denuncias? Si realmente hubiera tal vez mayores certezas, ¿usted cree que hay militares que podrían estar denunciando por lo bajo y anónimamente mucho más? Certezas tienen. Nosotros, como madres y familiares, hemos recibido informaciones, nos han pedido el anonimato, a pesar que en algunos casos se han presentado, nos han dado el nombre, etc. Y jamás hemos revelado la fuente. Mismo cuando hemos corroborado que era una mentira lo que nos estaban diciendo. O sea... Eso fue estratégico, digamos, para que se crea, cuando se dice que se va a manejar respetar el anonimato, sea así, está bien. Claro, pero no podemos, como sociedad, esperar de la buena voluntad de alguien que nos informe por buena voluntad de lo que pasó. Tiene que haber una investigación. Desde el poder político se le debe ordenar a los mandos superiores de las Fuerzas Armadas que digan la verdad, porque han mentido. Ahora, entonces, frente a la mentira debe existir la sanción. Claro, y ahí es donde yo me pregunto si se hace bien, aunque desde la teoría es evidente que sí, pero en definitiva, y a la luz de lo que viene demorando, el tiempo es finito. Como dice nuestro invitado, se han ido las viejas. O sea, cada vez pasa más tiempo y se seguirá hasta el final de los tiempos buscando, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿no habremos cerrado el camino? Pretender verdad y justicia en paralelo, ¿no es lo que puede haber generado un obstáculo? ¿No habría que separar los objetivos? No sé, lo pregunto. No. Me pongo en el lugar del familiar y entiendo que no. No, pero es más. A ver. Contra nuestra voluntad, se recorrió ese camino, porque se votó la ley de caducidad. Ley de caducidad, si se quiere, sí, claro. Y se instalaron un fiscal militar que mayor garantía le daba a los militares que un militar informara los hechos y no informara a los culpables. Lo estoy pensando en hoy. En el 2000, con la Comisión para la Paz, se les aseguraba el anonimato. Y se mantiene el anonimato porque ningún integrante de la Comisión para la Paz, mismo en la mentira que les han dicho, ha dicho, fue fulano o sultano que me mintió. Sí. Entonces, eso es una reverenda mentira que nos quieren entrampar en una reivindicación, en un derecho que tenemos todos los ciudadanos a la verdad y a la justicia. Y es más, en el caso de mi hermano, lo hicieron desaparecer en el 76, hace 43 años. Bleier hace 44 años que desapareció. No nos cambia la vida hoy el que haya justicia. Lo que cambia es el precedente que sentamos. Este señor Manini Ríos, por ejemplo, el día que fue destituido, dijo algo que es brutalmente importante. En una entrevista radial que había grabado el día anterior en Océano FM,
que era una entrevista por cuestiones de la historia, dice, nos están reclamando por hechos de hace 40 años, cuando en una batalla, creo que, no recuerdo bien, pero creo que hablaba de la batalla del Sauce, el gobierno de turno dio la orden de pasar a degüello a todos los prisioneros. Pasaron a degüello a 400 prisioneros. Y un año después se firmó la paz y nadie se le ocurrió reclamar culpabilidades. Está reclamando, este señor Manini Ríos, está reclamando el derecho del vencedor. El vencedor tiene derecho a imponer las reglas. Desconoce todo lo que es leyes humanitarias, leyes lo que es terrorismo de Estado, humanos. ¿no? Para ponerle un nombre. O sea, porque pretende garantizarse que mañana dan un golpe de Estado y pueden volver a hacer lo mismo. Si no actúa la justicia, estamos condenándonos como sociedad a que vuelva a suceder. Y yo no quiero que eso le pase a mis hijos o a mis nietos. No quiero que le pase ni a los hijos ni a los nietos de ninguno de ustedes. Y para eso, si no tenemos justicia, estamos condenados como sociedad a que se repita. Por eso, con verdad solo ya no alcanza. Tenemos que hacer una pausa cuando regresemos. Ah, ¿tengo un ratito más? Bien, entonces completemos el panel. A ver, Vero. Imposible ser más clara y más vehemente que nuestro invitado, así que suscribo todo lo que ha dicho. Y lo único que me resta por decir, también suscribo lo que los compañeros dijeron más temprano, es que esta no es una lucha de los familiares. Esta es una lucha del pueblo uruguayo. Se tiene que comprender de una vez. Cada vez que aparece un cuerpo, bueno, restos, lo que se tiende a decir es, bueno, que la familia tenga paz, que cierre una etapa. Por supuesto, eso es muy importante para esa familia. Pero lo que está en juego para el resto de la sociedad es lo que acaba de decir aquí nuestro invitado, es el futuro. ¿Qué futuro nos queda si es el Estado, como bien describía Selva, quien te apresa, quien te tiene meses bajo tortura, quien te dispone sus lugares para tenerte allí retenido, quien te desaparece, quien miente y quien sigue mintiendo sistemáticamente? Las mentiras del Batallón 14 son del 2005. En el 2005 se dice que Bleier fue enterrado en el Batallón 14, que después fue desenterrado y esparcido en cenizas. Es el propio Estado, sigue mintiendo el propio Estado. Esta no es una lucha de los familiares y quienes denuncian estos hechos aberrantes no tendrían que ser los familiares. Tendría que ser el propio Estado el que está sometido a esto, como sucede en otros juicios de delitos de lesa humanidad que se han dado en el mundo. Solo me queda por decir eso. Bien, ¿qué le ha pasado a la sociedad uruguaya en todos estos años, Graciano? Yo creo que ha sido dominada y maniatada por el sentimiento del horror. Yo creo que cuando uno ve este tipo de testimonios y cuando uno los conoció, en mi caso, por lo menos en mi época, empezaba yo en el periodismo y ya mis primeros trabajos tenían que ver sobre esto. Estuve preso por escribir un artículo durante la dictadura para un diario del exterior sobre esto. O sea que esta historia, como a toda la de mi generación, como a toda mi generación, me acompañó siempre. Por lo tanto, no me resulta ajeno, siempre seguí de cerca, siempre, digamos, palpité con el mismo sentimiento que la mayoría. Me he preguntado muchas veces, lo mismo que tú te estás preguntando, ¿qué fue lo que detenía a la gente? ¿Qué fue, por ejemplo, qué fue lo que detuvo a todo el sistema político, incluido también a la izquierda, que durante los 2 o 3 primeros gobiernos democráticos este tema nunca se tocó? ¿Cómo? Recién fue, claro, el primer intento, por supuesto, el primer intento serio donde se involucra a gente de todos los sectores fue el de la Comisión para la Paz. Sí, fue en el tercer gobierno. Bueno, me permitís, fue en el pero no tercer... digas de la izquierda porque es una mentira. Bueno, estoy diciendo que A ver, que termine Graciano y después de la pausa. Es obvio que la intensidad del tema que tiene hoy no la tuvo en los 2 o 3 primeros periodos de gobierno democrático. Es algo obvio. Basta repasar la prensa. Bueno, es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿por qué ganó el Frente Amplio? Entonces, ¿por qué están negando? No, cuando ganó Jorge Valle no ganó el Frente Amplio. Cuando ganó Jorge Valle no ganó el Frente Amplio, ganó Jorge Valle. No te lo acepto, de ninguna manera. No aceptás la historia. Porque además, las víctimas y las personas... ¿saben qué? Sigamos esta discusión. Es válida, pero después de la pausa, tengo que ir a una pausa. Retomamos inmediatamente después, prometo, Graciano. Te doy la palabra cuando regresemos. Así no vale.